¿Qué tal? Les saluda José Gómez y bienvenidos a su canal Doctrina Apostólica. Usted me encuentra en YouTube bajo este título, Doctrina Apostólica. Gracias a cada uno de ustedes por ser tan amables en tomarse el tiempo para mirar estos videos y escuchar estas enseñanzas. Muchísimas gracias por ser tan amables. Gracias. Vamos a continuar con nuestro tema acerca del ayuno. El ayuno es un punto doctrinal, como ya lo he dicho antes, en el que yo difiero con algunos predicadores. Considero que a la luz de las Escrituras se están cometiendo algunos errores, y esto es precisamente a lo que me propongo, probar y demostrar por las Escrituras cuáles son esos errores en cada uno de estos puntos doctrinales. Ya los he mencionado antes. Por el momento dije que hay 7 puntos doctrinales donde se están cometiendo errores, pero ya empezamos primero con el tema del ayuno. Ya miramos el ayuno en el Antiguo Testamento, ya estudiamos sobre cómo era en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a mirar el ayuno, pero en el Nuevo Testamento, durante el ministerio del Señor Jesús. Esto es muy importante. Durante el ministerio del Señor Jesús. Bien, el ayuno en el Nuevo Testamento también lo vamos a mirar 2 o 3 partes según sea necesario. Pienso que no más de 3, máximo 3 partes. Vamos a mirar en este momento, en este video, vamos a mirar el ayuno, primera parte, en el Nuevo Testamento, durante el ministerio del Señor Jesús. Esto va a ser muy importante tomar en cuenta. El ayuno durante el ministerio del Señor Jesús. Bajo el tema, ¿qué dijo y qué enseñó el Señor Jesús acerca del ayuno? Para esto vamos a mirar 3 partes de la Escritura. Yo los voy a leer. Es casi lo mismo, o mejor dicho, es lo mismo, solamente que vamos a ver cómo lo dice Mateo, cómo lo dice Marcos y cómo lo dice Lucas. Por eso quise citar estos 3 libros para mirar estas 3 partes, 3 textos. Primero, vamos a mirar cómo lo dijo Mateo. Mateo 9, verso 14 y verso 15. Pero antes vamos a hacer una pregunta, es decir, ahorita lo que vamos a ver va a ser en base a una pregunta. ¿Los discípulos de Jesús ayunaban? ¿Los discípulos de Jesús ayunaban? Esto es muy interesante. Si los discípulos de Jesús ayunaban o no ayunaban durante el ministerio del Señor Jesús. Miren lo que dice Mateo 9, 14 y 15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los de los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Los discípulos de Jesús ayunaban o no ayunaban? Aquí dice no ayunan. Miren lo que el Señor Jesús respondió a esta pregunta. Qué interesante la respuesta del Señor Jesús. ¿Por qué no la tomamos en cuenta? ¿Por qué no la analizamos con mucho cuidado? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Mire qué interesante la respuesta del Señor. ¿Pueden acaso ayunar mientras el esposo está con ellos? Pero van a venir días. Aquí la pregunta es: ¿a cuáles días? Dice, entonces van a ayunar cuando el esposo les sea quitado. En esos días ayunarán. La pregunta es, ¿cuáles días? ¿Se ha puesto usted a pensar cuáles días son?
¿Cuáles días son esos? Veamos otra escritura entonces en Lucas para continuar con la explicación. Marcos 2, versos 18 al 20. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Mire qué interesante la respuesta del Señor Jesús. Verso 20. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Mire que hace un señalamiento directo. Aquellos días cuando el esposo les sea quitado, en esos días van a ayunar. La pregunta está en pie. Yo desearía que alguien me respondiera esa pregunta y me diga a cuáles días se refiere. Cuando el esposo les iba a ser quitado, en esos días, dice el Señor, ayunarán. La pregunta es, ¿cuáles días? Bien. Entonces, hemos visto con mucha claridad, a la luz de las Escrituras, qué fue lo que el Señor dijo acerca del ayuno durante su ministerio. Recordemos que durante el ministerio del Señor Jesús fue bajo la ley. La gracia todavía no entraba en vigencia. Era durante el ministerio del Señor Jesús, durante la ley. Bien, vamos a continuar. Sin embargo, para los que ayunaban, el Señor Jesús les dijo cómo lo hicieran. Dicho sea de paso, yo no condeno a alguien que ayuna. Yo no condeno a alguien que ayuna. Si quiere ayunar, hágalo. Hágalo. A mí no me afecta en nada. Sin embargo, mi pregunta es para usted: ¿por qué no lo hace como Jesús dijo? ¿Por qué le cambia? Mire que Jesús dijo cómo se hiciera el ayuno para los que querían ayunar. No fue para sus discípulos. Esto es muy importante. ¿A quién se lo está diciendo el Señor? Para los que querían ayunar. Quien fuera. ¿Ustedes quieren ayunar? Bien, pero háganlo de esta manera. No lo hagan de esta. El Señor Jesús les dijo cómo lo hiciera para el que quisiera ayunar. ¿No lo creen? Vamos a leerlo. Mire lo que dice Mateo. Mire lo que dice Mateo 6. Mateo 6, verso 16 al 18. Ahora vamos a ver cómo dijo Jesús que se hiciera el ayuno. Repito, lo dice para el que ayunaba. No lo está diciendo a la iglesia. De hecho, no es un mandamiento. El Señor no está mandando a ayunar a nadie. Mire cómo dice el texto. No le pongamos al texto ni le quitemos. Mire cómo dice el texto. Verso 16 del capítulo 6 de Mateo. Cuando ayunéis, no seáis austeros. O sea, no des lástima. No, pues es que ando ayunando. No, es que ando ayunando. Es que tengo tantos días ayunando. No seas austero. O sea, no lo des a demostrar. Mucho menos lo publiques. Dice: no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entendemos claramente, a la luz de las Escrituras, cómo el Señor está diciendo que se haga el ayuno. Ya no era como antes. En el Antiguo Testamento lo publicaban
publicaban en reuniones, en grupo, lo publicaban y mandaban a todo el pueblo a ayunar. Ya lo estudiamos, ya aprendimos cómo era en el Antiguo Testamento, pero no así en el Nuevo. Durante el ministerio del Señor Jesús, en tal caso, para los que quieran ayunar, si usted me quiere decir a mí, no, que sí, que dijo Jesús que yo no he encontrado que el Señor diga a la iglesia que ayunen. Sin embargo, quiere ayunar, repito, ya le dije, yo no condeno a alguien que lo haga, pero hágalo como dice la Escritura, hágalo en secreto. Así dijo Jesús. No lo publiques. Y hoy en día, ¿qué es lo que pasa? ¿No publican los ayunos desde los púlpitos? ¿No lo publican? ¿No es así? ¿Estoy mal? ¿Estoy equivocado? ¿No lo publican así? No, hermano, es que ando ayunando. Ay, hermano, es que estamos en ayuno. No, la iglesia está en ayuno. No, el grupo tal, estamos en ayuno. No lo publiques. No debes decirle a nadie. Mira la escritura, mira lo que dice el texto, mira lo que dijo el Señor Jesús. Ahora veamos otra escritura para avanzarle, porque los minutos van muy rápidos, muy rápidos. Mire lo que dice Lucas 18. Vamos a leer a Lucas 18, versos 9 al 14. Mire qué interesante. Ahora aquí encontramos al Señor Jesús diciendo cómo se haga el ayuno para el que quiera ayunar. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Mira, aquí el Señor Jesús está dando instrucciones. Cómo era un ayuno correcto, vamos a llamarlo así, y cómo era un ayuno incorrecto. Parafraseando la parábola. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, o sea, que tenía por un lado, ni como este. Y mire lo que dice el verso 12. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mire cómo lo estaba haciendo el ayuno. Y mire lo que el Señor observó. Dice, mas el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sea propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mire qué interesante tomar en cuenta y respetar cómo dijo el Señor que se hiciera el ayuno para el que quisiera ayunar. No seas como los hipócritas que demudan su rostro y andan causando lástima y andan, no, estamos en ayuno, no, que estamos en ayuno. No es así. Repito y recalco con todo respeto, no tengo nada, corrijo, sí tengo algo en contra de cómo lo hacen hoy en día, por supuesto. Quise decir, no condeno a nadie. Si quiere ayunar, hágalo. Pero a lo que yo voy, lo que veo es que usted lo hace, o hoy lo hacen, no respetando lo que Jesús dijo. Hacen el ayuno como lo hace el fariseo. Así hacen el ayuno hoy en día. Lo publican a los 4 vientos. Y de acuerdo a las Escrituras, ese es el error que yo he visto. ¿Por qué no lo hacen como Jesús dijo si quieren ayunar? ¿Por qué no lo hacen en secreto? ¿Por qué no lo hacen en secreto? ¿Por qué lo publican? En cierta ocasión miré en cierto lugar a cierta persona que incluso pasó al frente. Hermanos, tengo 3 días ayunando. Hermanos, he estado ayunando y he estado ayunando. Ay, estoy en ayuno. Pero paso acá al frente porque quiero entregar el ayuno.
Y todo el mundo, amén, hermano, gloria a Dios. ¿Cómo? ¿Vas a entregar el ayuno? ¿A quién se lo vas a entregar? ¿Qué ayuno es ese? ¿Publicándolo? No puedes publicar el ayuno. El ayuno, si quieren hacerlo, el que quiera hacerlo, pero no lo publiquen. Mire cómo dice el texto. No lo publiquen. Debe hacerse en secreto. Y aún, quiero recalcar, esto todavía fue bajo la ley. Fue bajo la ley. Durante el ministerio del Señor Jesús, mire que aquí todavía el Señor Jesús andaba ejerciendo su ministerio. La iglesia todavía no existía. La iglesia todavía no existía. La iglesia nació en Jerusalén el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, después de la muerte del Señor Jesús. Ya usted sabe esa historia. ¿Quién no sabe eso? Cuando llegaba el tiempo de lo que era el día de Pentecostés o el día de las cosechas. Hasta entonces la iglesia fue que nació en Hechos capítulo 2. ¿Quién no sabe eso? De manera que durante el ministerio del Señor Jesús, Él no estaba enseñando a la iglesia. Él no enseñó esto a la iglesia. La iglesia no existía todavía. No existía todavía. La iglesia nació en Hechos capítulo 2. El día de Pentecostés. Ya el Señor había muerto, ya el Señor había ascendido al cielo, ya habían pasado 40 días. Ya habían pasado, 50 días. Desde el día de la Pascua al Pentecostés, 50 días. Ya el Señor Jesús no estaba aquí. Usted sabe la historia, todo el mundo sabemos la historia. Entonces fue que nació la iglesia. Ya en el segundo estudio vamos a ir avanzándole para ver cómo lo hacían en la iglesia. Cómo era que la iglesia hacía los ayunos, si hacían ayunos, si había mandamiento para la iglesia. En fin, ya vamos a mirar más adelante todo esto. Por el momento vamos a terminar así. El ayuno en el Nuevo Testamento, primera parte, bajo el título, bajo el tema, ¿qué fue lo que el Señor Jesús dijo y enseñó durante su ministerio? Esta es la primera parte del estudio y ya miramos cómo el Señor dice que mientras está el esposo con ellos, es lo que Él dijo, es lo que Él respondió. Dijo, no pueden ayunar, porque no faltó quien observaba, ya lo leímos. No faltó quien observaba que los discípulos de ellos no ayunaban. Y van y le hacen, bueno, ¿por qué no ayunan? Nosotros ayunamos, aquellos ayunan, todo el mundo ayuna, los tuyos no, los tuyos comen y beben. Y mire la respuesta del Señor, mire lo que el Señor respondió. Dijo, no, mientras el esposo está con ellos no pueden ayunar. Pero van a venir días. ¿Cuáles son esos días? Sigo con mi pregunta. Van a venir días, dijo el Señor, cuando el esposo les será quitado. En esos días ayunarán. Y yo he hecho esa pregunta. Siempre he hecho esa pregunta. ¿Cuáles son esos días? Bien, entonces, ya en la segunda parte de este estudio, ya vamos a mirar lo que era el ayuno. Pienso que lo vamos a ver lo que era el ayuno ya en la iglesia. O sea, ya cuando los apóstoles, ya se formó la iglesia. En fin, ya el ayuno durante la iglesia o la administración de los apóstoles, por ser más específico. O en los primeros días, o en la iglesia primitiva. Ahí es donde nos vamos a enfocar tocante a esta segunda parte. Posiblemente haga una tercera parte, no lo sé, pero bueno, de acuerdo al tiempo, lo que quiero es que quede bien claro, qué es lo que la Escritura dice tocante al ayuno, porque he notado muchos errores. Hay errores. ¿Por qué lo publican hoy en día? Cuando el Señor Jesús está diciendo, lava tu rostro, lava tu cabeza, no parezca que andas ayunando, nomás tú sabes. ¿Por qué lo publican hoy en día? Bueno, que el Señor Jesús les bendiga y gracias por su atención y les pido disculpas por mi franqueza. No es mi intención ofender a alguien, no, para nada.
Pido disculpas si alguien, si alguien lo toma así, pido disculpas, de verdad, no es mi intención ofender a nadie. Sin embargo, como dijo el Señor, no se enciende una luz y se esconde debajo de la mesa, ¿no? Tiene que ponerse arriba. La verdad tiene que salir a luz y la verdad está saliendo ya a luz, conforme a las Escrituras. Si alguno no está de acuerdo, como le digo, si usted cree que yo cometí un error, hábleme. Mi número es 832-757-6793. Hábleme, señáleme el error a través de la Escritura y yo le voy a escuchar. Bien, que el Señor Jesús les bendiga grandemente. Y vamos a continuar próximamente con otro estudio respecto a esto. El ayuno en el Nuevo Testamento. Que el Señor Jesús les guarde y les bendiga.